Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a trabajar con el texto de Grande García, donde se estudian los vínculos entre la psicología social y las neurociencias. En cierta manera, estamos continuando con lo que estuvimos trabajando en la clase anterior del texto de Stani, en donde se nos invitaba a hacer, digamos, una reflexión sobre la naturalización de la epistemología, ¿no? Esa naturalización de la epistemología iba a implicar tomar en cuenta las contribuciones que cada una de las ciencias cognitivas, en particular y en sus interrelaciones, podían realizar con respecto a los procesos cognitivos. Bueno, vamos a avanzar un poco en este texto de Grande García. Básicamente, de alguna forma, se nos señala que, digamos, los procesos cognitivos pueden ser, digamos, estudiados con mucho detalle hoy en día, en virtud de los grandes avances que se han producido dentro de las neurociencias y además, digamos, en esta interacción que se establece entre, digamos, las neurociencias y la psicología social, ¿no? Por supuesto que esto tiene repercusiones a la hora de pensar los procesos cognitivos y a la hora de pensar aquello que hacemos cuando realizamos investigaciones científicas, ¿no? En la clase anterior habíamos trabajado en el texto de Stani algunas reflexiones que se desprendían de consideraciones hechas por Hutchins en sus investigaciones, que de alguna forma este autor lo que nos hablaba era de una cognición que estaba diversificada, ¿no? Esa cognición distribuida abarcaba distintos aspectos, ¿no? Que no solo se limitaban a las operaciones que se realizaban en el interior del cerebro, en el interior de la mente, sino que a su vez los procesos cognitivos se llevaban a cabo en el entorno donde el sujeto se estaba ubicado, ¿no? Donde el sujeto se encontraba situado. Por ahí lo más interesante de estas investigaciones que hizo Hutchins son las conclusiones que saca Stani, ¿no? De las mismas. Porque Stani lo que advierte es que, digamos, esta cognición que se diversifica y se distribuye en el entorno, incluyendo, por supuesto, a todos los demás que rodean al sujeto y al grupo en el que el sujeto se encuentra, desempeñan un papel fundamental, ¿no? Y esto, en cierta forma, lo que nos plantea es justamente el papel de aquello que está más allá de las operaciones internas que se llevan adelante a la hora de conocer, ¿no? Esta idea de una mente que abarca aquello que está en su entorno, de alguna manera viene a conmover la visión tradicional de un sujeto individual y singular
que en su espacio privado realiza operaciones con representaciones, ¿no? Hutchins lo que se da cuenta es que, digamos, a la hora de conocer, sobre todo con sus estudios que él había realizado en, en grupos, digamos, del ejército que trabajaban al estilo comandos, se da cuenta que a la hora de conocer no se puede aislar a las operaciones que se llevan a cabo en el interior de un sujeto, sino que habría que pensarlas en un bloque, ¿no? De algún modo la cognición queda distribuida entre todos los integrantes de ese conjunto, ¿no? Ahora bien, desde el punto de vista de las reflexiones que hace Stani a propósito de las conclusiones que había sacado Hutchins, es que el proceso cognitivo no es un trabajo puramente singular llevado en el espacio privado de una mente individual, sino que tenemos que entenderlo como un proceso colectivo. Y donde cada uno de los integrantes de ese colectivo, por supuesto que van a conservar su estilo cognitivo y su propia especificidad, pero en relación con el todo, y no en forma separada del mismo, ¿no? Y en relación a los problemas y las urgencias que ese equipo tiene que ir resolviendo. Esto, si lo llevamos a la hora de realizar investigaciones científicas, Stani lo que nos sugiere es que en realidad los investigadores trabajan también en su conjunto. Y aquello que nosotros llamábamos valores epistémicos, tales como la precisión, la exactitud, la capacidad predictiva, la capacidad explicativa, la capacidad para descubrir nuevos hechos, bueno, el contenido empírico, la refutabilidad, la verificabilidad, la capacidad de aplicarse una teoría para transformar eficazmente la realidad, y bueno, muchos otros valores que podríamos hablar, como por ejemplo la organización del saber en forma sistemática, la coherencia, en fin, podríamos hacer una larga lista de valores que son deseables que el conocimiento científico tenga. En realidad nunca nadie pudo elaborar, digamos, un algoritmo que ante cada situación pudiera establecer cuál de esos valores conviene privilegiar y en qué sentido y en qué grado, y cómo relacionarse ese valor con todos los demás, ¿no? No hay ni un algoritmo, ni una fórmula, ni tampoco Stani cree que eso se pueda llegar a lograr. Entonces lo que Stani nos proponía es que la situación real es que esos valores, digamos, son asumidos por el grupo, digamos, de manera diversa. Algunos integrantes pueden privilegiar unos, otros valores diferentes, y eso hace que ante un problema de investigación no se lo va a abordar de una manera homogénea, sino heterogénea, porque cada uno de los investigadores, en particular o trabajando en equipo, van a privilegiar, de acuerdo a sus estilos cognitivos, un valor específico, ¿no? Y en esa diversidad, lejos de ser un problema, porque no se ha encontrado una fórmula que indique el mecanismo para seleccionar un valor por sobre otro, en esa diversidad está la riqueza, en esa heterogeneidad de enfoques está la multiplicación de vías para encontrar soluciones a los problemas científicos, ¿no?
Entonces, lejos de ser una dificultad el que no se haya encontrado un algoritmo, una fórmula para determinar qué valor aplicar en cada caso y en qué grado, es una ventaja desde el punto de vista de la producción de saber. Esta es la posición que nos está señalando Stanley, ¿no? Y básicamente lo que pone el foco es en que el proceso cognitivo es un proceso social. Ahora bien, evidentemente lo que nos queda por ir, digamos, viendo es si estas conclusiones a las que había llegado Stanley a través de la lectura del texto de Hutchins pueden ser justificadas o no por otras ciencias, ¿no? Y qué mejor que preguntarle a la psicología social, qué mejor que preguntarle a las neurociencias si esas conclusiones a las que había llegado Stanley se pueden ser viables o no, si efectivamente los seres humanos de alguna manera pueden comportarse tal como lo habían señalado Stanley desde la psicología cognitiva y Hutchins desde la antropología, ¿no? Entonces, digamos, el texto de Grande García para nosotros tiene mucho interés porque de algún modo se va a focalizar en la cognición social, es decir, en el modo en que el individuo toma contacto con los otros. Y en base a lo que sucede desde el punto de vista de la psicología social y lo que ocurre a nivel del cerebro, ¿no? Bueno, habría que hacer algunas precisiones con respecto al concepto de cognición social. Tenemos que decir que se refiere, bueno, a todos aquellos conocimientos que son necesarios para, digamos, que un sujeto se pueda inscribir o pueda tener una existencia en un grupo, ¿no? Y por supuesto que, digamos, ese conocimiento implica una permanente interacción con todos los demás. E implica además un nivel perceptivo, un nivel donde los sujetos toman conciencia de sí mismos y, por supuesto, de las emociones de los demás y las propias, ¿no? Acompañado, por supuesto, de las actitudes que cada sujeto puede tener, ¿no? Esto, por supuesto, que la psicología social hace años que viene estudiando estos temas y hay una cantidad increíble de experimentos que se van en esa dirección. Y bueno, por otro lado, la neurociencia social, ¿no? Que básicamente lo que viene a estudiar es la forma en que, digamos, todas aquellas conductas que la psicología social viene estudiando desde hace años, se van, digamos, plasmando en las actividades neurológicas, ¿no? Hay una particular cuestión que hace que la neurociencia hoy en día haya tomado, digamos, un rol fundamental, que tiene que ver con las técnicas de observación y los nuevos instrumentos de observación con los que cuentan los, digamos, neurobiólogos, ¿no? Por un lado tenemos, qué sé yo, imágenes por resonancia magnética funcional, tenemos tomografía por emisión de positrones, tenemos electroencefalografía, tenemos magnetoencefalografía, en fin, son distintas herramientas que nos permiten ver el cerebro como si estuviéramos viendo, qué sé yo, valga la exageración en la metáfora, el interior de una casa a través de una ventana, ¿no? Ya hoy en día, con estos instrumentos de observación, el cerebro se ha vuelto mucho más transparente
de lo que era muchos años atrás. Por supuesto que, digamos, recién se están comenzando a avanzar en estas investigaciones y seguramente con el tiempo se irán perfeccionando estos aparatos de observación y irán a aparecer otros nuevos. Pero, digamos, qué sé yo, imagínense en la época de Piaget o en la época de Freud, ellos hubieran soñado con poder contar con estas herramientas para explorar el cerebro humano, y sin embargo no las tenían, y entonces tenían que hacer conjeturas sobre lo que pasaba a nivel del cerebro cuando procesábamos los datos en la memoria o en la inteligencia, o cuando un sujeto había experimentado un trauma, ¿no? Y cuando lo recordaba, tenía que conjeturar lo que podía ocurrir a nivel del cerebro. Y hoy en día, por ejemplo, con este aparato que hace la magnetoencefalografía, lo que se puede hacer es ver el cerebro en tiempo real, digamos, en milisegundos, y se puede ver cómo las distintas ondas magnéticas se circulan en el cerebro en distintas áreas según el tipo de actividad que el cerebro esté realizando en función de los estímulos que está captando. Por supuesto que estudios de este estilo requieren no solo de psicólogos para estudiar y de neurólogos, sino de físicos que sepan la dinámica del magnetismo, de la electricidad, matemáticos que construyan modelos formales para explicar esos fenómenos, ¿no? Pero lo cierto es que, digamos, las neurociencias hoy en día tienen un lugar muy importante a la hora de analizar los procesos cognitivos, justamente porque se puede ver al cerebro en tiempo real realizando los procesos de aprendizaje y demás, ¿no? El texto que vamos a trabajar, bueno, presenta en un primer lugar un análisis de la percepción social, las representaciones que se forman de los otros. Hay otro aspecto donde va a estudiar el nivel de la autoconciencia y finalmente el nivel de las, digamos, el plano social que incluye las actitudes y prejuicios, ¿no? Que son los temas que tradicionalmente ha venido estudiando la psicología social. Lo interesante es que desde la neurobiología o desde las neurociencias se pueden comenzar a, digamos, a reconocer las distintas operaciones que están en juego en el cerebro cuando se producen estas cogniciones, ¿no? La percepción social, obviamente que hace referencia al modo en que los sujetos conciben a los otros, ¿no? Cómo se perciben a los otros, cómo se perciben los estados mentales, los movimientos, y, digamos, todo aquello que hace al registro de los demás. Y, por supuesto, su correlación con, digamos, las actividades cerebrales, ¿no? Así, por ejemplo, digamos, las percepciones del cuerpo y del movimiento están muy vinculadas con, digamos, áreas particulares del cerebro, ¿no? Por ejemplo, el surco temporal superior interviene de manera importante en esos procesos, y también la corteza, digamos, mental motora primaria, ¿no? Desempeña un papel fundamental. Bien, por otro lado, digamos, tenemos que, digamos, la
captación de las acciones de los otros, que suponen cierto reconocimiento de intencionalidad, no se llevan a cabo a través de un proceso interpretativo y representativo, como durante mucho tiempo se creyó, sino de un modo directo, a través de las neuronas espejo. Este descubrimiento que se ha hecho relativamente hace poco tiempo, que lo hizo un equipo de investigaciones encabezados por Rizzolatti, de algún modo lo que, digamos, está marcando es que nosotros tenemos un registro de los otros a través de las actividades que ellos hacen y no a través de del marco representativo. ¿Cómo decirlo de una manera más clara para que se entienda bien? Cuando, digamos, una persona mueve un brazo y nosotros la observamos, lo que se activa en el observador son el mismo tipo de neuronas que se activan en la persona que está moviendo el brazo, en el observado. ¿Esto qué significa? Desde el punto de vista de la percepción, es que, digamos, no es que primero se produce la representación del otro, luego se hace una interpretación y luego se decodifica lo que el otro está haciendo, sino que captamos lo que el otro hace a través de las operaciones que nosotros mismos haríamos en relación a lo que él está haciendo. ¿Se entiende? Es la idea, por supuesto, de imitación que también estudiaron los psicólogos desde hace mucho tiempo y donde, por ejemplo, Piaget fue uno de los pioneros en sus estudios, para ver cómo el otro nos impacta de manera directa más allá de algún tipo de mediatización, ¿no? Y esto tiene una enorme importancia a la hora de imaginar los procesos cognitivos. Porque fíjense que, digamos, tradicionalmente se creía, bueno, la existencia de un sujeto abstracto que podía, digamos, colocarse en una situación, digamos, ideal, donde podía manejar sus representaciones y poner en correspondencia sus representaciones con la realidad de manera privada, aislada, de todo tipo de influjo. Y acá lo que vemos es que por ahí estaría bueno que ese sujeto, que suponían las epistemologías tradicionales, exista. Pero la realidad es que los seres humanos no somos así. Los seres humanos y el cerebro humano, digamos, está organizado y ordenado de un modo tal que no reacciona de esa manera a la hora de producir conocimientos y a la hora de relacionarse con los demás. Entonces no existe ese sujeto aislado que le hubiera gustado que existiera a los positivistas o al mismo Popper, un sujeto ideal capaz de manipular representaciones en una torre de marfil o en una nube de cristal, digamos, totalmente ajeno a lo que pasa a su alrededor. Digamos, eso está totalmente fuera de la realidad de los seres humanos. Entonces, acá vemos cómo desde las neurociencias, cómo desde la psicología social, se viene a confirmar algo que había descubierto Hutchins en la antropología, y cómo también se viene a confirmar algo que venía postulando Stani desde las psicologías cognitivas, por ejemplo, ¿no? Bien, algo semejante pasa con la formación de la autoconciencia, ¿no? La autoconciencia, por supuesto, que sería la imagen que, digamos, nos formamos de nosotros mismos, y que, por supuesto, implica toda una serie de procesos, digamos, neurológicos que se ponen en juego a la hora de, digamos, formarnos ese conocimiento. Y allí también es muy interesante ver cómo, digamos, el conocimiento o el reconocimiento del propio rostro está muy conectado con el conocimiento de los rostros de los demás. Y se está viendo cada vez más cómo las zonas de los cerebros
del cerebro que está conectada con el procesamiento de ese tipo de información, está totalmente asociada, ¿no? Del reconocimiento del rostro propio con el reconocimiento del rostro de los demás. Y por supuesto también algo semejante sucede a nivel de, digamos, la autorreflexión o el conocimiento representativo de sí mismo, donde también volvemos a encontrar que las representaciones que se forman de un sujeto están totalmente conectadas con las representaciones que el sujeto tiene de los demás. Es decir, no es que, que en el cerebro los trata como si fueran compartimientos estancos y separados unos de otros, sino que en el cerebro, cuando, digamos, el sujeto se está reconociendo a sí mismo, se están activando simultáneamente, digamos, las áreas de reconocimiento de los otros y a la inversa. Entonces no están separados una cosa de la otra. Entonces no habría una cosa así tal como un ser que se sienta allí cómodamente en su sillón mirando desde una estufa y se pone a reflexionar sobre sí mismo y sobre el mundo, digamos, porque esa reflexión que ese sujeto está haciendo conjuntamente, que está pensando en sí mismo, se están activando áreas de su mente que lo vinculan con otros. O sea, no existe eso es un mito, digamos, esa idea de un sujeto que se abstrae de todos los demás y se pone a tener conocimiento de sí mismo solo en virtud de una serie de operaciones mentales que se limitan a la tarea de combinar representaciones o combinar pensamientos. No es así como se conoce. Sería genial que uno se conozca a sí mismo de esa manera, pero la realidad es que eso es un hermoso relato, pero que no se corresponde con la realidad. O sea, nos conocemos a nosotros mismos a través del conocimiento que nos formamos de los otros. Y esto es un poco lo que nos viene a decir la psicología social, que esto lo viene diciendo desde que empezó a existir la psicología social, y ahora lo que pasa es que encuentra el respaldo en otras disciplinas, como por ejemplo la neurobiología, ¿no? Y algo parecido pasa también con los relatos autobiográficos, ¿no? Finalmente, digamos, todo el proceso cognitivo se realiza dentro del marco, digamos, que los psicólogos sociales han estudiado como las actitudes, y allí, por supuesto, digamos, a la hora de hacer un estudio de las actitudes, bueno, obviamente que podemos diferenciarlo, los psicólogos sociales esto lo han hecho desde hace mucho tiempo, las, digamos, actitudes positivas y negativas con respecto, digamos, a los objetos, las personas, las cosas, pero, digamos, hay que tener en cuenta que estas, digamos, desarrollo de las actitudes también nuevamente está conectado con la vinculación con los demás, ¿no? Y después, bueno, también habría que hacer esta distinción que hace el autor entre actitudes implícitas y explícitas, pero en el fondo, digamos, esas actitudes están correlacionadas con procesos neurológicos, ¿no? Y a la hora de introducirse, por ejemplo, una nueva teoría o un investigador en un grupo de investigación, bueno, entran a jugar todo este tipo de procesos, digamos, y este tipo de procesos que están vinculados a las actitudes pueden hacer que se generen rechazos o aceptaciones de teoría simplemente por estos componentes, digamos, de aceptación o rechazo en términos de positividad o negatividad propio de las actitudes, que están vinculados, por supuesto, a toda una serie de procesos neurobiológicos, ¿no? Y algo semejante ocurre, por ejemplo, con todo el nivel
digamos, de los prejuicios y demás. En fin, de algún modo, este texto de Grande García, que por supuesto lo he simplificado de una manera muy, muy densa, en el fondo nos invita a, digamos, a considerar digamos, aquello que Hutchins había planteado, así como una hipótesis de trabajo, para analizar en una serie de detalles particulares, en la idea de que el conocimiento, de algún modo, ya no puede verse solamente como algo que sucede en el interior del cerebro de una de estas personas que estaría formando una comunidad, sino que más bien el conocimiento es aquello que se establece entre todas esas personas, ¿no? Sería como ese espacio común que todos comparten y que al mismo tiempo cada uno de los otros forma parte también de los procesos cognitivos de los demás. Y esta es un poquito la idea con la que vamos a trabajar la clase que viene, que es la idea de una cognición social, que está asociada con la idea de una mente extendida. En el texto de Vega vamos a ver cómo este concepto de una mente extendida viene de algún modo también a conmover algunos de los supuestos con los que se manejó la epistemología tradicional y que no concuerdan con la forma real en que los seres humanos producen conocimiento. Y creo que este es el punto central, ¿no? Para, digamos, considerar una visión naturalizada de la epistemología. Nos vemos la próxima.